En el mundo hay 3 tipos de científicos: los que hacen avanzar la humanidad, los que rolean con un expresidente, y los que abren portales en el tiempo sin pensar las consecuencias. Tu mamá sabe que te tocas. Y bueno, ya te imaginarás en cuál categoría entra este. Hoy vamos a hablar de Dinosaurs Attack, que decidió que lo que realmente necesitaban los niños era presenciar una extinción masiva ilustrada con lujo de detalle. Ahora, no voy a contar la historia de todas las cartas, porque hay demasiada sangre en las ilustraciones y porque ya hay videos contando la historia completa. Esto solo lo haré para darte a conocer uno de los monstruos más aterradores dirigidos al público infantil. Solo me enfocaré en las cartas más importantes, las que realmente construyen la historia, para entender cómo pasamos de un experimento interesante a una masacre a nivel global. Todo comienza con la carta número 1, que sirve como introducción a la historia. Forward. 100 millones de años hacia el futuro llegaron, arrastrados a través del tiempo por un accidente de la ciencia. ¿Podrá sobrevivir la raza humana o estos imponentes monarcas del amanecer de la creación heredarán una vez más la Tierra? Pero esta vez para siempre. La pesadilla definitiva es ahora una realidad. Dinosaurs Attack. El experimento. Experiment in Space. La ciudad de Nueva York. Time Scanner set for demonstration. Ciudad de Nueva York. 30 delegados de las Naciones Unidas se dirigen a la Estación Espacial Prometheus esta mañana para una demostración del TimeScan, el revolucionario proceso desarrollado por el Dr. Elias. El proyector TimeScan descarga un haz de partículas modificado que baña inofensivamente a la superficie de la Tierra y descongela momentos en el tiempo, enviando videos del pasado de vuelta al laboratorio de la Estación Espacial, en una pared de luz resplandeciente que se asemeja a una enorme pantalla de cine. El doctor y sus asociados pueden literalmente escanear cualquier era del pasado que ellos quieran. El primer punto de su agenda es una exploración de la era mesozoica, para entender por qué los poderosos dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. O sea, básicamente inventaron una máquina para ver el pasado en vivo. Nada de riesgos, claro. Solo estás manipulando el tiempo. ¿Qué podría salir mal? Y además, con público. Desastre. Time Scanner Disaster. El éxito se convirtió rápidamente en una tragedia inesperada cuando una serie de explosiones devastadoras sacudieron operaciones centrales, contraviviendo 3 oficiales de seguridad. La demostración del TimeScan comenzó como se esperaba, y durante un rato, algunas imágenes tentadoras del material de un pantano devónico se materializaron a través de la estática. Luego, de repente, justo antes de las explosiones, un par de ojos siniestros y reptiles brillaron en la pantalla, sin explicaciones. El doctor intentó minimizar la crisis diciendo a todos que la instalación era segura, pero más de unos pocos invitados expresaron su preocupación por la seguridad de su planeta, ahora que el TimeScan ha demostrado ser un proceso inestable y potencialmente peligroso. Aparecen ojos misteriosos en una máquina del tiempo, todo empieza a explotar. Y el responsable dice, todo está bajo control, claro, porque nada dice seguridad como explosiones y entidades mirándote de regreso. Y aquí es donde la historia es algo que muchas no hacen. El desastre no es local, no es solo en Gringolandia, es global. Porque si vas a cometer un error científico, hazlo a escala mundial. La Tierra de Da Vinci y Miguel Ángel fue devastada por una horda de enormes monstruos prehistóricos mientras continuó la emergencia a nivel mundial. Cientos de personas observaron con horror e incredulidad cómo la famosa Capilla Sixtina quedaba reducida a escombros. La policía italiana se vio impotente mientras algunas de sus pinturas y esculturas más queridas en el mundo eran borradas del mapa. En Pisa, la famosa torre inclinada fue derribada bajo el enorme peso de 2 reptiles enfurecidos. Frustrados por los acontecimientos, muchos ciudadanos italianos apretaron los puños y gritaron palabras de ira hacia el cielo, culpando al doctor y a su invento TimeScan por la tragedia que ha caído sobre nuestro planeta. Siglos de historia, arte y cultura, eliminados en minutos. Soviéticos versus Dimetrons. Las unidades de defensa se despliegan para contener la incursión de reptiles en las fronteras del bloque, equipados con tecnología de vanguardia y una disciplina inquebrantable. Los batallones han establecido un perímetro de seguridad para proteger a la población civil. Los informantes tácticos sugieren que estos especímenes muestran una resistencia inusual, pero los altos mandos aseguran que la situación está bajo control.
El mando central ha emitido un comunicado reafirmando que la estabilidad regional se mantendrá a toda costa y que se han iniciado investigaciones para determinar el origen de esta brecha temporal. Estas dos últimas cartas nos dio a entender que el mundo no tuvo calma en ningún lugar. Pero la siguiente carta nos da algo curioso. Dr. Elias Thorne, físico temporal, director de la estación espacial, informando: mi personal y yo hemos estado trabajando febrilmente para revertir el cataclisma temporal y enviar a los dinosaurios de regreso a su propia era. Finalmente, después de 40 horas sin dormir, me desplomé sobre mi escritorio y tuve un sueño curioso. Avanzando con total calma, desde las sombras apareció una especie de dinosaurio humanoide, benevolente, con un cráneo agrandado y una voz extremadamente reconfortante. Se llamó a sí mismo Saurio. Explicó una diferencia significativa entre nuestra especie y los dinosaurios, y es que nosotros, los humanos, con nuestras mentes evolucionadas y avanzadas, entendemos la diferencia entre el bien y el mal. Los seres humanos tienen alma, y a lo largo de la historia hemos otorgado un significado cósmico a la lucha eterna entre el bien contra el mal. Perfecto. El mundo colapsando y el doctor teniendo sueños existenciales con dinosaurios filósofos, porque claramente eso ayuda. Don't lie to me, bitch. Sierra Mountains, California. De todos los horrores salvajes que han ocurrido, ninguno puede compararse con el trágico fallecimiento de Harry Plum. Mientras acampaba en las montañas con amigos, Harry salió de su tienda para hacer sus necesidades en el bosque cercano. Segundos después, se escucharon gritos que lavan la sangre. Sus compañeros corrieron en ayuda a Harry, solo para encontrar al hombre incrustado dentro de un furioso tiranosaurio. Parece que el monstruo se materializó en el mismo espacio que el pobre Harry, y sus átomos se fusionaron. Aún vivo, dentro de esta extraña y profana abominación, gritaba, pidiendo ayuda mientras el enorme reptil pisoteaba sin rumbo el campamento. Finalmente, Sam Masters, su mejor amigo, terminó con el sufrimiento de Harry disparándole directamente en el pecho. Sí, esto no era solo oscuro, esto era directamente perturbador. Y ahí está la clave por qué Dinosaur Attack fue tan disruptivo. Porque no suaviza nada, no lo hacía apto, te lo mostraba tal cual, y luego te lo vendía en un sobre. Si pensabas que era solo una invasión de dinosaurios, eso era solo el síntoma. El problema real apenas va a mostrarse. Porque claro, abrir una grieta en el tiempo no solo trae animales, también trae otras cosas. Prometheus Log. Dr. Elias Thorne, físico temporal, director de la estación espacial, informando: este misterioso encuentro con el dinosaurio parece haber inspirado la respuesta a nuestro problema. Estamos trabajando desesperadamente para completar la secuencia final de ecuaciones matemáticas, la secuencia que enviará a nuestros adversarios reptiles de regreso al pasado. Pero ahora de repente, un sentimiento de maldad intensa ha regresado. Y recuerdo la advertencia del saurio. Miro hacia la pantalla del timescan y veo algo formándose en su núcleo. Antes de que pueda activar la secuencia final, una mano monstruosa y escamosa sale disparada del escáner del tiempo y se apodera de mí. El doctor, después de causar un desastre global, por fin decide arreglarlo. ¡Qué buen timing! Horas sin dormir, ecuaciones, desesperación, y justo cuando cree tener la solución, algo lo agarra desde la pantalla. Y aquí es donde todo cambia. Esto ya no es un accidente. Esto ya no es solo ciencia fallando. Esto es algo que claramente no debía ser molestado. La monstruosidad suprema. Carta número 47. My Enemy. El enemigo de cada humano que haya vivido jamás. Es una visión espantosa, monstruosa, más allá de lo increíble. Siento que mi sangre comienza a hervir. Siento el dolor mientras mi piel se llena de ampollas y humea. Esta es la fuerza vital que vigila a los dinosaurios. Esto es lo que el saurio llamó monstruosidad suprema. No eran solo dinosaurios. Había un admin, un jefe, una entidad que básicamente dice: todo esto que está pasando es parte de algo más grande. Porque claro, la invasión global no era suficiente. De la carta 48 al 53, todo se va directo al cierre, y de la forma más brutal posible. El doctor, siendo aplastado por la monstruosidad suprema, todavía alcanza a gritarle a Helen que termine la secuencia. Porque claro, estás muriendo de forma horrible, pero primero el trabajo. Helen activa el famoso botón rojo, y en todo el mundo los dinosaurios son arrancados del tiempo, no suavemente, no elegantemente, literalmente hechos pedazos. Porque aquí incluso la solución tiene que ser traumática. La realidad empieza a corregirse sola, enviando a los dinosaurios de regreso, algunos completos, otros convertidos en masas irreconocibles de carne y hueso. Como si el universo dijera: esto fue un error, y yo lo voy a borrar sin cuidado. Mientras tanto, el doctor tiene tiempo para una última línea romántica, porque nada cierra mejor un apocalipsis que un siempre te amaré. Y por si falta algo, la estación espacial entra en autodestrucción. Y sí, la raza humana sobrevive.
Nos levantamos de entre los escombros de un mundo devastado y miramos hacia el mañana con una esperanza renovada. El saurio tenía razón. Los seres humanos sí tienen alma. Y esta es nuestra salvación. Qué irónico. Elías y yo esperábamos aprender por qué los dinosaurios fueron borrados de la existencia hace 65 millones de años. Bueno, finalmente, hemos descubierto que fue lo que los aniquiló. Fuimos nosotros. Y aquí está el golpe final. Todo empezó para entender el pasado y terminó revelando algo peor, que la verdadera extinción somos nosotros. Después de haberte contado parte de la historia de estas cartas, quiero hablar un poco más sobre la monstruosidad suprema, porque honestamente, esa cosa es parte de lo que hace que Dinosaurs Attack se sienta tan extraña incluso a día de hoy. Hasta cierto punto, tú puedes aceptar la idea de dinosaurios viajando en el tiempo. Es absurdo, sí, pero todavía entra dentro del caos clásico de la ciencia ficción. Pero luego aparece esta entidad, la llamada Supreme Monstrosity, o como muchos fan la conocen, el Satanosaurio. Y de repente la historia cambia completamente, porque ya no son solo reptiles gigantes destruyendo ciudades. Ahora parece que hay una especie de fuerza maligna detrás de todo, una presencia casi demoníaca que observa, controla y representa algo mucho más grande que simplemente dinosaurios atacando gente. Y eso era algo bastante raro para unas cartas de los años 80, porque estas cartas no solo tenían violencia exagerada, también tenían ideas medio apocalípticas, horror cósmico y conceptos bastante perturbadores. Básicamente, alguien mezcló dinosaurios, viajes en el tiempo, destrucción masiva, filosofía sobre el bien y el mal, y una entidad infernal interdimensional. Y luego dijo, perfecto, esto debería de venderse junto a chicles. Y honestamente, eso es exactamente lo que hace tan memorable Dinosaurs Attack. No era solo grotesco, era raro, incómodo, exagerado y completamente fuera de control. Y probablemente por eso, todavía seguimos hablando de estas cartas a día de hoy.